Muy bien, tal como lo hemos venido anunciando a través de nuestras redes sociales y de RPP Televisión, conversamos a continuación, de inmediato, en el día número 1 de la nueva convivencia, con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Vicente Ceballos. Señor presidente del Consejo de Ministros, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Jaime, buenas noches y una vez más muy amable por la atención. Me gustaría comenzar esta entrevista evaluando este día número 1 de la nueva convivencia. Aglomeraciones en los paraderos, aglomeraciones en el transporte público, Puente Nuevo, por ejemplo, colas sin el metro mínimo de distancia, comercio informal a borbotones. No parece ser un buen primer día de esta nueva convivencia, señor primer ministro. ¿Cuál es la evaluación del gobierno? No, comparto su lectura, era previsible. Muchos ciudadanos aún no alcanzan a entender la dimensión de esta medida que se ha dictado. Unos, obviamente, con mucha responsabilidad se guardan en casa, atendiendo las recomendaciones de salud y autoprotección o cuidado. Otros lo han tomado como un espacio de liberalidad o lo están percibiendo o cual si hemos vuelto a la normalidad, cuando aún estamos sujetos a los condicionamientos propios de esta pandemia. Sin embargo, esto tiene que evaluarse no solamente en un día, al contrario, este primer día nos permite evidenciar algunas debilidades de repente para que puedan ser reajustadas, pero esto gradualmente tiene que irse regularizando de acuerdo a la perspectiva que está impulsando el gobierno. Ahora, si bien el presidente Vizcarra dijo en su conferencia de ayer que no puede el gobierno tener fiscalizadores para que todas las personas respeten las normas de la nueva convivencia, ¿algo estarán pensando hacer? Es decir, ¿o es que acaso siente que el principio de autoridad se ha resentido, se ha entumecido, no tendría el efecto disuasivo que en una circunstancia así tendría que tener? O sea, que no les hagan caso a los policías, señor primer ministro. No, en principio no podemos renunciar al principio de autoridad y obviamente al rigor que exigen las normas de su obligatorio cumplimiento. Pero también adentrados ya en una segunda etapa, pero más aún premonidos de lo que ha acontecido en estos largos meses de marzo a junio, también la ciudadanía entendemos que debe asumir una cuota de responsabilidad y de autocuidado. Ahora, no necesariamente hay que estar con un policía detrás de cada ciudadano para regular su conducta. No, creo que también no podemos cesar en el mensaje reflexivo, comprometido en su comportamiento que tiene que asumir cada ciudadano. Ahora, pero ¿cuál sería entonces el mecanismo, como le digo hace un momento, disuasivo? Porque las imágenes que hemos visto hoy son realmente alarmantes. Es decir, va a haber alguna... no sé si llamarle campaña, no sé si llamarle mensajes a través de medios, a través de redes, es decir, realmente ahí estamos compartiendo algunas imágenes de hoy y francamente uno pensaría que estaríamos a puertas de una situación de contagios masivos. Sí, la imagen en frío y objetivamente podría entenderse, oye, hay una liberalidad absoluta. O sea, acá no hay pandemia en este país, ni mucho menos hay reglas sanitarias a las cuales someterse. Eso podría motivar una primera lectura. Sin embargo, le reitero mi concepto inicial, este es un proceso gradual. Hay que también entender que hay un grupo importante de ciudadanos están en casa, cuidándose. Obviamente hay otros, como los que estamos compartiendo, que no están entendiendo esta dimensión de la responsabilidad. Y esto necesariamente tiene que redoblarse lo que son los mecanismos comunicacionales. Justamente el hecho de estar comentando con usted esta circunstancia ya es un mensaje indirecto a los ciudadanos. Hoy, obviamente, todos los ciudadanos en casa estarán haciendo reparo de estas movilizaciones masivas, aglomeraciones que se han dado y que obviamente son contraproducentes a todo lo que se ha exigido en estos últimos meses. Es decir, cada quien también tiene que asumir una reflexión y una responsabilidad mayor. Ahora, ¿cuánto tiempo, señor primer ministro, le van a dar a esta nueva convivencia? Es decir, ¿qué va a pasar si continúan estas aglomeraciones y, como le acabo de decir, ocurre una muy probable segunda ola de contagios? ¿Cuál es el plazo? Mire, no renunciamos a compartir experiencias comparadas en muchos países que se daba por descontado que se había superado. Sin embargo, ha habido rebrotes y ha obligado ya a una atención focalizada de acudir a las restricciones pasadas. En el caso nuestro estamos en una permanente evaluación, es decir, no hay que esperar resultados de 30, de 60 días, o sea, esto es día tras día. El equipo médico-científico que acompaña al ministro de Salud, Víctor Zamora, está en permanente evaluación y lo manifestado ayer, hoy y mañana. O sea, si hubiera un rebrote
que signifique retomar las reglas restrictivas de ayer, tendremos que hacerlo. O sea, eso como gobierno jamás vamos a renunciar. Aquí tiene que primar la salud de todos los peruanos y a efecto de ello, cualquier disposición que esté direccionada a resguardar, a proteger la vida, la salud de los peruanos, la tomaremos. Pero en principio, o sea, esta es una evaluación permanente a la cual estamos comprometidos. Pero, a ver, entonces, quiere decir que uno de los escenarios es regresar a una cuarentena, o sea, ¿lo tienen dentro del plan? Mire, la posibilidad de regresar, esa no se descarta en ningún momento. Como le reitero, este está sujeto a las evaluaciones permanentes que se hacen. Ahora, hay una situación, señor primer ministro, que se presentó antes del anuncio del gobierno de la cuarentena focalizada, y es que se percibió en la calle, con la sola presencia de la gente, como en mayo aproximadamente, que la gente comenzó de facto a romper la cuarentena. ¿Cuándo se dieron cuenta en el gobierno de esta situación? Mire, solamente para ubicarnos en los escenarios diversos que se han planteado, ¿no? Nosotros en los primeros días del mes de mayo pusimos a consideración del país el programa de la reanudación de las actividades económico-productivas, y ya a comienzos de mayo hablábamos de 4 fases. Una justamente era mayo, la segunda junio y la tercera respectivamente era julio, ¿no? Y se están reanudando las actividades económico-productivas, lo que implica también un número importante de movilización social, el traslado de los trabajadores. Entonces, a efecto de ello, ya se iba trabajando en perspectiva que en un momento tenía que darse. Es decir, por otra parte también, no solamente se dimensiona el impacto social, el impacto de salud, sino también en contraparte tiene que hablarse también el impacto económico. Pero, a ver, hay también otra pregunta que la gente se hace, y cada vez con más ruido. 107 días ha tomado para prevenir o advertir que el transporte hoy iba a ser un caos. No, definitivamente no. Reitero, o sea, en principio las medidas que hemos dado han sido medidas sopesadas. Más aún, los lineamientos respecto al transporte, específicamente hablando de esta materia, son bastante claros, ¿no? Un aforo reducido, condiciones mínimas de salubridad que tiene que tener cada unidad de transporte, y obviamente los mensajes direccionados a los propios usuarios, los ciudadanos, ¿no? Siempre son claros, directos, en los cuales tienen que asumir responsabilidades. Claro, pero no ha habido eso, es decir, era una situación, no sé si fácil, pero era previsible que eso iba a ocurrir. Este es un proceso complejo, Jaime, complejo, impredecible como enfermedad, pero también como reacción social. Y como gobierno estamos dando todos los elementos pertinentes, necesarios, para que esta pandemia no pueda expandirse. Hay varias demoras que se advierten y se señalan hacia el gobierno, pero una que en este momento es de suma preocupación y sobre todo necesaria celeridad es el referido al subsidio del transporte público. Se habla de 107 millones de soles, pero a ver, la evaluación se anunció el 17 de mayo, que ya estaba listo y que se alistaba era el 30 de mayo. ¿Cuándo se va a emitir la norma del subsidio del transporte, señor primer ministro? Mire, esta norma ha sido deliberada en el Consejo de Ministros del día viernes pasado. O sea, hoy día estamos miércoles, hace 4 o 5 días. Ya, el monto global es de 117 millones como subsidio para atender aproximadamente 50.000 vehiculares, no solamente de Lima y Callao, sino también de las 26 principales ciudades del país. Y cada una de ellas tiene su propia connotación o particularidades, por eso es muy complejo. A efecto de ello, el día de hoy hemos tenido Consejo de Ministros, se ha revisado la observación que algún sector le había propuesto, esto ya ha quedado cerrado, y mañana debe publicarse en el peruano ya el dispositivo finalmente. Mañana a primera hora, entonces, para que quede claro, se publica la norma del subsidio del transporte público. Efectivamente, así es. Muy bien, vamos a esperar entonces esa norma. Vamos a hablar también de la norma de la fase 3, pero antes nos gustaría entrar al terreno político, que sin duda genera sumas preocupaciones en ustedes, en el Poder Ejecutivo. Y es que pese a que el presidente Vizcarra señaló, adjetivó como un exceso las interpelaciones que plantea el Congreso de la República, ya contamos a la ministra Alba, al ministro Zamora,
la ministra del MIDIS, el ministro de Educación. Hoy se han presentado 2 nuevas mociones para interpelarlo a usted y al ministro de Justicia. Democráticamente usted tendrá que acatar estas mociones, pero hay que ser claro, ¿cuánto tiempo les está quitando? ¿Cuántos dolores de cabeza les está trayendo? Y sobre todo, ¿qué dejarán de hacer ustedes para atender al Congreso? Mire, Jaime, yo le agradezco por la oportunidad de la pregunta y le voy a poner casos concretos. La ministra María Antonieta Alba fue citada por 3 comisiones y dio atención que las reuniones sean conjuntas para optimizar tiempos y lo aceptaron el día de ayer a las 9 de la mañana. Estuvo puntualmente, deliberaron durante 1 hora y 40 minutos para finalmente decirle, ¿sabe qué? Como está usted interpelada, no va a haber sesión. El otro caso es el caso del ministro Víctor Zamora. Fue citado por la comisión COVID a las 8 de la mañana, al mediodía a las 12 por la Comisión de Salud y el viernes en la Comisión de Fiscalización. Él se presenta en la mañana y en la segunda sesión del día de ayer se presenta dispensa. Y la dispensa fue mal interpretada y propone la interpelación. Y miren, estamos hablando en este caso último del ministro de Salud, quien tiene la rectoría en estos momentos en la contención contra la expansión de esta pandemia. Ahora, usted lo ha planteado perfectamente la pregunta. ¿Quita tiempo? Por supuesto que quita tiempo. Lo segundo, ¿cuán importante sería que el Parlamento tenga una agenda propia? Obviamente es un órgano autónomo, que esté direccionada a consolidar, a reforzar lo que significa una estrategia país para la contención de la expansión de esta pandemia. Sin embargo, el comportamiento obviamente tiene otra dirección. Nosotros somos respetuosos de la autonomía funcional que tiene el Congreso. La interpelación es un mecanismo de control y seguirá seguramente, luego del procedimiento legislativo propio, a explicar lo que viene aconteciendo en torno a cada sector. Usted bien lo ha dicho, son 6 ministros, incluido el Consejo de Ministros, que está siendo convocado. Iremos. Pero la pregunta es una cuestión de oportunidad, una cuestión de responsabilidad y una cuestión institucionalista. Alguien lo calificó estas circunstancias como una guerra. Y en la guerra el enemigo no está dentro, está al frente. E internamente estamos confrontándolos, o sea, ¿cuánta importancia le estamos dando a esta pandemia? Y no es una excusa, es una realidad que la asumimos con mucha objetividad. Ahora, usted dice bien, a la ministra Alba la dejaron esperando casi 2 horas ayer, la mandaron de regreso a su despacho y solo debía volver para la interpelación. Los congresistas sostienen, y fundamento tienen, que el control político está en la Constitución. Sin embargo, ¿usted cree que esto es un abuso? Yo prefiero calificarlo como una especie de sintonía de circunstancias presentes. Hoy, ¿cuál debería ser el objetivo? Mire, el Parlamento es autónomo, no quiero insistir en ese concepto, ¿no? Tiene su agenda propia. Pero pensemos como peruanos, tengamos una visión nacionalista. ¿No hay una agenda común que necesariamente convoca a generar consensos y unidad en la respuesta? ¿O cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo usted puede percibir o notar o advertir políticamente hablando? Mire, yo he revisado las 6 interpelaciones y son coincidentes. 4 fuerzas políticas las proponen en las 6 interpelaciones. Podemos, Unión por el Perú, Frente Amplio y la bancada fujimorista. O sea, que desde un primer momento tienen una marcada oposición. Y no es que estemos en desacuerdo con la función opositora que pudiera. Es positiva porque nos permite visualizar problemas donde de repente no estamos alcanzados a identificarlos, o nos permite corregir lineamientos o políticas públicas que estamos impulsando como gobierno. Pero en este caso, o sea, hacer una posición por oposición escasamente constructiva, oigan, permítanme, eso es generar un espacio de entendimiento, de fortalecer nuestra democracia, de darnos una mejor institucionalidad. Ahora, dicen que la política es el arte de lo posible. ¿Ustedes no han tendido puentes con las bancadas, no les han explicado lo que están haciendo, no han provocado corrillos parlamentarios para acercarse a este poder del Estado? ¿No tienen coordinadores parlamentarios que enlazan su trabajo con la fiscalización a la que ellos están facultados? Tenemos coordinación permanente. Hace menos de 2 semanas atrás me reuní personalmente acá en PCM con los líderes de las fuerzas políticas que tenían representación en el Parlamento de la República. Hoy día en la mañana, a primeras horas, es un acto público. Me reuní con el propio presidente del Congreso de la República para establecer agendas comunes, ¿no?
Y 2 horas más adelante se plantea la interpelación contra el ministro de Justicia y contra el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? De verdad que deja mucho que... Pero eso daría la impresión de, como decían por allí, escopeta de 2 cañones. Claro, esa lectura hay que asumirla en esa dimensión, ¿no? O sea, por un lado, obviamente, disposición democrática, pero por otro lado, otro tipo de actitud o de respuesta. O sea, ¿siente usted que le juegan a 2 caras, a 2 cachetes? Como dice? Nosotros como gobierno somos un gobierno transparente, con la mejor disposición democrática. Desde el propio PCM estamos generando todo tipo de espacio de diálogo democrático en estas difíciles circunstancias que demandan necesariamente una mayor comunicación con todos los actores políticos. Sin embargo, hay sectores obviamente que no están entendiendo la dimensión del problema en el cual estamos inmersos como país. ¿O están más bien abocados a una agenda política distinta a los objetivos que en este momento demanda a las autoridades y a los representantes del país, que es acabar con el virus? También esas determinaciones que se están tomando también nos permiten esta legítima lectura que usted está teniendo. Para Sun Tzu, en El arte de la guerra, la doctrina consistía en la organización, el orden del grupo, la división de las funciones y la moral de los ejércitos. Comencemos por lo último. ¿No están abrumados con todo esto? Coronavirus y encima el Congreso, cualquiera diría que esto los está desmoralizando. No, en absoluto, Jaime. O sea, mire, en principio nadie esperó que esta pandemia pueda acontecer en nuestro país y evolucionar de la manera como lo está haciendo. Obviamente creo que nadie podría decir la estábamos esperando, estamos preparados, inclusive teníamos un marco normativo predispuesto para un tipo de circunstancias como la que estamos compartiendo, en absoluto. Y como gobierno hemos puesto nuestra mejor disposición y es más, estamos abiertamente comprometidos en contrarrestar su expansión y todo, a la instancia del señor presidente, todas las medidas necesarias para de una u otra asumirlas, las estamos dictando. Permítame citar otra vez a Sun Tzu, que debería ser un manual que usted debería tener en la mesa de noche. No dudo que así sea. Él dice que un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Esta es la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no tienen planes premeditados. ¿Quién ha leído Sun Tzu, el Congreso o el gobierno? Uy, compleja la pregunta. Mire, parece que ellos, en principio el panorama es bastante diverso y complejo como país. Lo segundo, estamos frente a una pandemia impredecible que ni siquiera nos permite auspiciar cómo se va a manifestar entre una hora o mañana mismo. Y obviamente nos demanda un sobreesfuerzo para su atención. En paralelo, o sea, tenemos otros escenarios, no hay que descuidar como país, para en cierta forma seguir fortaleciéndonos como entidad. Porque son distintas acciones que tomamos. Decir que estamos desganados o que nos está ganando forma las circunstancias, de ninguna manera. Pero liderados por el presidente, seguimos con el mismo impulso de los primeros días. Pero remarcaría usted que hay una agenda política en varias bancadas del Congreso que van en contra de la estrategia que ustedes tienen frente al COVID, ¿no? Yo no creo que, a ver, con objetividad, yo no creo que haya una bancada que esté de contra las decisiones que como gobierno estamos asumiendo para impulsar el contrarrestar esta pandemia. No creo, o sea, me cuesta asumirlo, pero sí podría entender que hay algunas fuerzas políticas, no todas, sería un exceso de mi parte generalizar, que tienen otra hoja de ruta. Ahora, justamente desde el Congreso de la República, además de las interpelaciones, hay investigaciones que han ocurrido, como el caso de Richard Cisneros, y una que está aparentemente ya encaminada es la referida a la actuación denunciada este fin de semana último a la señora Miriam Morales, secretaria general del despacho presidencial. Yo le pido una pausa, señor primer ministro, tomemos un poco de aire y vamos a regresar para hacerle las preguntas al respecto, porque sin duda también allí hay varias sombras que sería bueno echar luz. Está conversando con nosotros el señor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, en exclusiva, aquí en Nada Está Dicho. Regresamos.
Estamos conversando con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, aquí en Nada Está Dicho. Señor Ceballos, la señora Miriam Morales, secretaria general de Palacio de Gobierno, según entendidos en la materia y de acuerdo a la denuncia que se publicó este fin de semana, habría incurrido en el delito de negociación incompatible. Ella contrató, cuando era funcionaria del MTC, a la tía de su hija para realizar encuestas por 45 días con un salario de 45.000 soles. Usted, como jefe de gabinete, ¿le ha pedido explicaciones a la señora Morales? Y de ser así, ¿qué le ha dicho? Mire, en principio, funcionalmente no depende de PCM, sino depende de despacho presidencial. No obstante, al ser un funcionario relacionado al Poder Ejecutivo, se les ha pedido las explicaciones, pero de explicaciones de carácter formal, no escritas. Aún estamos a la espera de esta documentación. Pero lo segundo, entiendo que el Congreso también ya ha asumido cartas en el asunto, también que el Ministerio Público ha dispuesto una investigación preliminar. Hoy, como gobierno, vamos a llenar a cualquier nivel de investigación que se dé. Lo importante es la transparencia y poner a disposición de las instancias jurisdiccionales todo lo que sea necesario para el esclarecimiento, deslinde y, si corresponde, las sanciones pertinentes. Porque así como se resiente usted la actuación del Congreso, que perturba, que no deja la atención debida y necesaria a atender la pandemia, casos como estos también generan ruido. Casos como estos también distraen, y los distraen a ustedes y distraen al país respecto a una situación que no debió haber ocurrido. De acuerdo a la investigación y conforme esta avance, mañana va el fiscal Abia a Palacio, ¿ustedes tomarían acciones drásticas? Es decir, ¿cabe en el escenario que pidan eventualmente la separación de la señora Morales? Mire, este es un gobierno que tiene sus premisas de trabajo bastante claras y sobre la mesa. Lucha frontal contra la corrupción, transparencia. Si el curso de las investigaciones evidenciara que hubiera un grado de responsabilidad, que no quepa la menor duda que se va a deslindar y tomar las acciones que correspondan. Pero en este caso estamos ante un proceso todavía que está en proceso inicial y veremos cómo evoluciona. Porque, a ver, la situación es complicada, ¿no? Porque allí tiene que haber una investigación y se tiene que verificar si la señora Morales primero fue la que ordenó o recomendó a esta persona, Mere Vidal, y si el trabajo de las encuestas se realizó y además si era necesario en este momento, teniendo en cuenta que la joven no contaba con título cuando se le contrata y se había registrado como proveedora del Estado solo 3 semanas atrás. ¿Eso no le despierta sospecha, no le despierta irritación, no le despierta cuando menos un cuestionamiento? Yo no voy a poner entera de juicio la labor investigadora que tiene la prensa y que obviamente nos permite proponernos como país lo que debe tener un gobierno, que es la transparencia. Pero a efecto de ello, y reitero mi respuesta anterior, ya los órganos autónomos en lo que es la investigación ya han dispuesto el inicio de estas y obviamente conforme evolucionen se irán deslindando si hay o no responsabilidades. Ahora este es el Congreso que hace una investigación, es el Ministerio Público y administrativamente también tendrá que hacer alguna investigación. Ciertamente esta no es una sentencia, esta no es la conclusión de investigación alguna. Son indicios que comienzan a aparecer y que evidentemente llaman a sospecha. El fiscal Abia, le repito, va mañana y el Congreso tampoco descarta, de hecho está planeando una investigación sobre el particular. Lo que creo, señor primer ministro, que debe quedar claro es que este gobierno no protege a cualquier funcionario porque la leyenda urbana, el radio Bemba limeño, lo que dice es que la señora Morales es una funcionaria de la más absoluta confianza del presidente Vizcarra y que es su brazo derecho y que en esa línea de pensamiento, salga lo que salga, pase lo que pase, la señora sería una intocable. ¿Cómo usted desmiente estas afirmaciones, estos señalamientos?
Mire, todos en la responsabilidad que tenemos somos funcionarios y no gozamos de inmunidad alguna. En principio tenemos responsabilidades. En segundo lugar, obedecemos a un mandato de confianza que nos brinda el señor presidente. Y la forma cómo devolver esa confianza es ejercitar una gestión, valga la redundancia el concepto, transparente, objetiva y responsable. O sea, ahora, este contencioso que se ha presentado en estos últimos días está en su fase indagatoria. Conforme evoluciones seguramente se tomará como las decisiones que correspondan. Pero no descarta usted, si esto se agrava y se corroboran estos datos, ¿no descartaría usted separar del cargo, el gobierno debiera separar del cargo a la señora Morales, o no? Ninguna posibilidad se descarta, pero este tipo de respuesta se dará en su oportunidad. ¿Sabe por qué lo de los indicios? Para hacer una pregunta más sobre el tema, porque la señora Morales, cuando fue interrogada por el caso de Richard Cisneros, se le preguntó en esa audiencia si ella había influido en la contratación de algún familiar o amigo en entidades del Estado. Y ella respondió, y cito su frase, no, en lo absoluto. Si esto se corrobora, la señora habría mentido. ¿Eso no le parece grave? Sí, es sumamente delicado. Yo no tengo, a diferencia de usted, a mi alcance la declaración textual que haya podido brindar o no a la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero esto justamente es un elemento más en esta fase indagatoria que ya se ha emprendido. Señor ministro, ¿qué pasa con los proyectos del Congreso, que es otro dolor de cabeza que ciertamente merecería, ya se ha hecho en boca del presidente, pero claro, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno frente a la avalancha de proyectos que los están mareando al punto de dejarlos sin aliento? Vayamos quizá por el bálsamo de tranquilidad que es para ustedes hoy el Tribunal Constitucional, ¿no? Por lo menos en la demanda de inconstitucionalidad sobre la ley de los peajes. ¿Harán lo mismo? Es decir, ¿recurrirán al Tribunal Constitucional con, por ejemplo, el proyecto sobre los créditos, congelar los créditos, el proyecto sobre la ONP, por ejemplo? Mire, en principio estamos hablando de proyectos que todavía no han pasado por su fase determinante, que es el Pleno del Congreso. Después que pudiera ser aprobado, nos quedamos en esa disyuntiva, se convierte en autógrafa y pasa al Poder Ejecutivo para su evaluación. Pero ya al respecto nos hemos manifestado con precisión. Una en el caso concreto de la ONP, examen delicado, y al parecer existe una confusión. Porque el caso de la ONP es un sistema de reparto. Más aún, revisa el presupuesto que año tras año aprobamos, y la línea de Congreso de la República, cerca de 1.000 a 1.500 millones que le da como contraparte para soportar sus responsabilidades a la ONP. Perdóneme, señor ministro, disculpe, el primer párrafo de su respuesta no se escuchó, hubo un entrecorte, un corte en la señal. ¿Puede repetir, por favor? Sí, que le decía yo que hay una especie de confusión, porque la ONP es propiamente un sistema de reparto diferente a las AFPs. No hay una cuenta individual aquí. Y le decía que año tras año tenemos que darle presupuestalmente una inyección de cerca de 1.000 a 1.500 millones. Y esto se libera inclusive en el propio Congreso de la República. O sea, no es lo mismo que una AFP. Es muy complejo. Obviamente hay pronunciamientos unánimes tanto del BCR, la SBS y la propia ministra de Economía, y algunos especialistas en materia económica también se han manifestado en este mismo sentido. Es una propuesta sumamente delicada, muy compleja y muy comprometedora. ¿Para ustedes sería inconstitucional partiendo de la premisa de, uno, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, o sea, no puede hablar sobre presupuesto, gasto, y luego decidir sobre fondos que no son individuales creyendo que son tales? Es decir, ¿configura allí un marco inconstitucional? Tenemos que mantener una línea de coherencia como Poder Ejecutivo, y la diversidad de observaciones que hemos hecho autoras que nos ha remitido el Congreso de la República han tenido como argumento este vicio de constitucionalidad, porque no se están respetando las competencias funcionales asignadas por la propia Constitución. Y en este caso hay un trastocamiento a una competencia exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Hoy quien dirige la política general del gobierno, y lo dice textualmente la Constitución del Estado, es el Poder Ejecutivo. Y a efecto de ello, quien tiene el manejo económico financiero del país es el Poder Ejecutivo.
Por en esa este caso razón, sería inconstitucional. Sí. Entonces, cabría la posibilidad en la estrategia de recurrir al TC. Sí, o sea, quizá nos estemos adelantando, pero esperemos que llegue la autógrafa al Poder Ejecutivo para poder acudir a su evaluación. No sabemos finalmente cuál sea el texto que pueda ser aprobado en el Pleno. Claro, pero ya sabemos qué es, ¿no? Le van a decir, devuélvanle a todos los pensionistas de la ONP su pensión, a uno por uno. Eso es lo que le van a decir, el 100%, ya, póngase, consensuaron, el 80%. Igual están incurriendo en una acción, o sea, el objetivo es ese. Aparentemente no lo van a variar. ¿Cuál es, insisto, la estrategia del gobierno? Es decir, sale la ley, de acuerdo, usted correctamente tiene que esperar el texto, pero ya sabemos de qué va. Va de... además, la ministra Alba se pronunció en la conferencia y lo dijo claramente. Sí. No hay dinero y no hay cuentas individuales, entonces sería una locura. Entonces, la observan primero y si ellos persisten y quieren aprobarlo por insistencia, irían al TC. Ese sería el camino. Esa es la ruta formal desde la perspectiva constitucional para la defensa de las competencias del Poder Ejecutivo. Y creo que hay antecedentes. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, le decía yo hace un momento, con el proyecto sobre los créditos? El proyecto sobre los créditos, congelar los créditos, suena también a barbaridad. Porque, para empezar, lo que se advierte es que toda la microfinanza se pulveriza. Y la microfinanza es mayoritaria en el país. ¿También ahí tienen una estrategia de respuesta? Casi la misma alineamiento procedimental se seguiría. Y aquí, sobre todo, las cajas municipales, o sea, los componentes más modestos del sistema financiero en el país se han manifestado a este respecto, ¿no? Ha sido uniforme también la opinión que se ha dado desde las más altas autoridades relacionadas al manejo económico del país. Entonces, obviamente también aquí lo que corresponde es manejar esa misma premisa con la cual hemos estado sosteniendo la defensa de los fueros del Poder Ejecutivo. Señor ministro, la reactivación económica es otro tema que requiere atención y explicación. Convergen allí el inicio de la fase 3 y el Reactiva 2, ¿no? Que en contraste con el Reactiva 1, que tuvo dificultades, en fin, algunos empresarios, microempresarios, hablaban de favoritismos a una u otra empresa. ¿Cuál es la evaluación del inicio de la fase 3 y a qué tenemos que estar advertidos los peruanos? Por ejemplo, los restaurantes. Sí, mire, la norma en concreto se ha publicado el día de ayer, en horas de la tarde, sí. Y hay, diría yo, tres contenciosos, ¿no? Respecto a las actividades económicas que van a reanudarse a partir del día de hoy. Es el tema de los restaurantes y servicios afines, el tema del transporte terrestre y el tema del transporte aéreo. En ambos casos y con decisión hemos considerado en este decreto supremo que aprueba la fase 3 en una disposición complementaria que más allá de que esté contenido en este DS, tiene que contarse con la opinión favorable y los lineamientos aprobados previamente por el sector respectivo. En el tema, por ejemplo, de los restaurantes, lo que es el Ministerio de la Producción y Comercio Exterior, y en el tema de lo que es transporte, el Ministerio de Transportes. Es decir, no es que ya se apruebe este DS e inmediatamente dan reinicio a estas actividades. No. O sea, todavía están sujetos a lineamientos complementarios. Ya, pero presentan pues su protocolo ante el MINSA y el MINSA los aprueba. No es que ya no tienen que pasar por cada ministerio. A diferencia de otras actividades económico-productivas, en este caso concreto, en este DF que reanuda la fase 3, existe esa observación, que para esas tres actividades de manera precisa tienen que someterse a lineamientos complementarios del sector respectivo. Claro, pero de acuerdo a como ya ustedes conocen bien la tramitología, ¿cuándo estimaría usted que la fase 3 se echa a andar, esto de los restaurantes? Y también estamos hablando de los vuelos aéreos nacionales y el transporte interprovincial. ¿Cuándo echaría usted un pronóstico? La fase 1, la fase 2 están en plena operatividad. Sí. La fase 3, a partir del día de hoy, el 1 de julio, está en plena operatividad, con observación de estas tres actividades con previsión que están pendientes de estos lineamientos complementarios que tiene que dar cada sector. Calculamos que esto en 2 semanas ya deben estar en una fase operativa.
De acuerdo. Señor ministro, ahora, otra preocupación es el bono universal familiar, porque ustedes configuraron el sistema para que la gente entre a RENIEC y coloque sus datos, y hubo gente que se quedó esperando. ¿Cuándo se van a entregar el total de los bonos? Hoy día hemos tenido una reunión donde se nos ha dado cuenta en Consejo de Ministros de los avances que tiene el MIDES en articulación con otros sectores, y esto en 3 semanas debe estarse cerrando. A la fecha se han pagado bonos, ahí considerando en un paquete los 4 bonos, llámese quédate en casa, el bono rural, el trabajo independiente y el tema del bono universal. Complementariamente a ello, más o menos son alrededor de 2 millones de peruanos adicionalmente que van a cobrar este bono. 2 millones de peruanos adicionalmente en 3 semanas, es lo que está diciendo usted. Sí, a lo mucho, sí, a lo mucho. Ahora, considerando algo que venimos diciendo reiteradamente, el cálculo del bono es 760 soles. 760 soles alcanza para un mes. La gente, los que necesitan el bono, de acuerdo al padrón, de acuerdo a, en fin, las especificaciones, llevan 3 meses. ¿Se contemplaría la posibilidad de un segundo bono, de un segundo reparto, o creen que ya es suficiente? A ver, es una propuesta bastante interesante que le hemos venido deliberando al interior del Consejo de Ministros, no lo puedo negar. Sin embargo, en tanto no se cierren el pago al 100% de los 4 bonos previos, obviamente no podríamos acudir a un quinto bono. Entonces, estamos en ese proceso acelerado de cerrar estos bonos. No puedo descartar que está en evaluación, todavía no se ha llegado a la determinación final. Sin embargo, permítanme comentarios adicionales a esta inquietud. Arranca Perú. Este programa ha sido presentado hace 2 semanas atrás por el presidente de la República con 4 componentes. Uno relacionado a lo que es caminos vecinales con transportes, Trabaja Perú, lo que significa el Ministerio de Vivienda con agua potable y también mantenimiento vial, y las llamadas unidades ejecutoras a través del Ministerio de Agricultura. Tiene una asignación presupuestal de cerca de 6.000 millones y en perspectiva de generar 1 millón de puestos de trabajo. Es decir, también persigue el generar fuentes y oportunidades laborales que también son un soporte para la alicaída de economía de los peruanos. Igualmente también el día de hoy, y es bueno decirlo, hemos aprobado el FAE agrícola. Ya. La semana pasada aprobamos el FAE turismo. En ambos casos es con un presupuesto de 500 millones respectivamente para apoyar, en el último caso de lo que es el FAE agrícola, para apoyar al pequeño agricultor. Entonces, son medidas también complementarias que acuden a una mejora de la economía integral en nuestro país. De acuerdo. Entonces, sobre todo el agrario, ¿cuál es el impacto que se está previendo, y en el turismo también? ¿Cuál es el impacto? Sí. En el turismo son, déjenme revisar cifras, en el turismo son alrededor de 240.000 empresarios, sí. Ya. O sea, que van a tener la opción de acogerse a este FAE turismo. En el caso del FAE agrícola, casi un número similar, pero este está direccionado más a lo que es el pequeño agricultor, que ha también tenido graves afectaciones por lo que ha sido la suspensión de actividades y esta pandemia. Muy bien, señor Vicente Ceballos, le agradecemos por esta entrevista, por la deferencia con nosotros, por los anuncios que ha hecho esta noche, y bueno, en todo caso nos quedamos con la evaluación que ustedes están haciendo permanentemente de este momento post-cuarentena, y a estar muy atentos porque por lo menos en el día de hoy, día número 1, las cosas no han estado del todo bien, ¿no? No ha habido un comportamiento social acorde con las circunstancias, ¿no? Pero permíteme, Jaime, esta guerra la ganamos todos, autoridades y especialmente ciudadanos. Y a los ciudadanos, obviamente, son parte y protagonista principal de este delicado contencioso que tenemos contra esta pandemia, que acuda a su autodisciplina, quedándose en casa, evitando aglomeraciones, obviamente ayudándose a sí mismo, a su familia, a su comunidad. Creo que esta es una oportunidad como pocas en las cuales todos los peruanos tenemos un rol, un protagonismo de ayudarnos a nosotros mismos. El señor presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista, señor Ceballos.
Que tenga buena noche. Muy bien, ha sido entonces el presidente del Consejo de Ministros con nosotros. Varios anuncios, los vamos a ir comentando en nuestra programación, en fin, en nuestros resúmenes noticiosos, tanto en la televisión como en la radio, también en nuestra web. Vamos a hacer la pausa en el programa y vamos a regresar con Raghi Burgum, justamente. En un momento, Raghi Burgum es investigador, es especialista en proyectos geoespaciales, sigue además de cerca el movimiento de las cifras del coronavirus en nuestro país y vamos a mirarlas justamente hoy en el día número 1 de la nueva convivencia, porque nada está dicho.